Bueno, ahora les voy a explicar el ejercicio número 6, que está dentro del ejercicio número 9 de balanza de pagos. El enunciado dice, dado la siguiente balanza de pagos para los años 2003-2004 para un determinado país. Y los que nos dan el enunciado entonces son los saldos de las balanzas de pago del año 2003-2004. Nos da el saldo de las exportaciones, de las importaciones, de las rentas, de la cuenta capital y financiera, y nosotros tenemos que, en el punto A, dice completar la balanza de pagos para los 2 años indicados. Lo que tenemos que hacer acá es tener en cuenta el enunciado que nos da el total de exportaciones de la balanza comercial por un total de 16 millones con signo positivo, ¿sí? Y después tenemos el total de importaciones con signo negativo, que son, acuérdense que siempre se registra con signo negativo, porque es entonces una salida de dinero. Entonces lo que tenemos acá es un saldo de 22 millones con signo negativo. Y por diferencia, lo que nosotros sacamos es la balanza comercial. En este caso nos queda que tiene un saldo negativo de 6 millones. Por otro lado, tenemos la balanza de servicios que tiene un saldo negativo de 1.100 millones y nos da el saldo de los intereses cobrados, en este caso también es entrada de divisas, por 2.400, intereses pagados, que es salida de divisas con signo negativo por 3.600 millones, utilidades y dividendos con signo negativo por 800. Por diferencia sacamos la cuenta de rentas de la inversión que nos queda de 2.000 millones con signo negativo. Por otra parte tenemos con signo positivo el total de transferencias unilaterales que son 400 millones. Acuérdense que esto pueden ser jubilaciones o donaciones, y en este caso son con signo positivo porque son entrada de divisas. Entonces, por diferencia, sacamos la cuenta corriente que nos queda con un total de 8.700 millones con signo negativo. Por otro lado, el enunciado nos arroja el saldo del sector público, que tiene un saldo de 4.600 millones con signo positivo, el sector privado de 3.000 millones, y acá también sumando nos queda que la cuenta capital y financiera arroja un saldo de 7.600 millones. Y como sabemos que la balanza de pagos por la partida doble tiene que quedar con saldo cero, sacamos por diferencia 8.700 signo negativo, 7.600 con signo positivo, nos queda que la variación de reservas internacionales netas es con signo positivo, 1.100 millones. Acuérdense siempre que el signo positivo, en este caso la variación de reservas, refleja entonces una salida de divisas. Siempre la variación de reservas se registra con signo contrario. Cuando es salida de divisas se registra con signo positivo. Cuando es entrada de divisas se registra con signo negativo. En este caso, una variación de reservas o más salida de divisas que entrada. Bueno, lo mismo volvemos a hacer por el año 2004. Tenemos entonces un saldo de exportaciones de 21 millones con signo positivo y una importaciones, salida de divisas por 19.500 millones con signo negativo. Nos queda que la balanza comercial, en este caso, a diferencia del 2003, nos queda con signo positivo por 1.500 millones. Nos da el enunciado arroja el saldo de la balanza de servicios por 200 millones con signo negativo, los intereses cobrados por 3.200 millones con signo positivo, 3.800 los intereses pagados y utilidades y dividendos por 1.500 millones, y acá también por diferencia sacamos la cuenta de rentas de la inversión que nos arroja un saldo de 2.100 millones con signo negativo. Y volvemos a tener transferencias unilaterales por 400 millones con signo positivo. El enunciado también nos indica que el sector público en el 2004 tuvo un saldo de 3.700 millones con signo negativo y 3.500 del sector privado. Entonces la cuenta capital y financiera nos queda con un saldo negativo de 200 millones. Por diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera, la variación de reservas internacionales en el año 2004 arroja un saldo de 200 millones como en el 2003 con signo positivo. Hubo salida de divisas. Bueno, es completado toda la balanza de pagos como indica en el enunciado en el punto A. Lo que hacemos en el punto B dice calcular el saldo de la balanza comercial, el saldo de la cuenta corriente y la balanza de pagos para cada uno de los años.
indicar en cada caso si se trata de un déficit o de un superávit. Entonces lo que hacemos es analizamos el saldo de cada una de las balanzas. Vemos que la balanza comercial en el 2003 arroja un saldo negativo de 6 millones y en el 2004 arroja un saldo positivo de 1.500 millones. ¿Qué significa esto? En este caso, cuando la balanza comercial si es positivo, ¿qué significa? Significa que hay superávit en la balanza comercial. El país exporta más de lo que importa, lo cual significa que en general el país es capaz de atender su demanda interna y al mismo tiempo producir para el extranjero. En cambio, como en el 2003, que es negativo, esto significa que hay déficit en la balanza comercial. El país importa más de lo que exporta, lo cual significa o revela como insuficiente la inversión empresarial, puesto que en general parte de esta demanda interna está siendo atendida por productos externos. Esto, por ejemplo, un déficit persistente en esta balanza, en la balanza comercial, puede ser consecuencia de una tasa de inflación superior a la de los países con los que se comercializa, lo cual encarece los productos nacionales y dificulta estas exportaciones. Además, las medidas fiscales y monetarias contractivas que a veces aplica el gobierno de un país reducen la capacidad de consumo de las familias y, por lo tanto, su demanda de importaciones. Bueno, por otra parte, lo que tenemos que analizar es la cuenta corriente. En este caso nos queda que la cuenta corriente en el 2003 con un signo negativo en 8.700 millones y también en el 2004 con signo negativo de 400. En los dos casos, si analizamos la balanza en términos del financiamiento de la inversión nacional, decimos que este saldo negativo que arroja los 2 años, el país no es capaz de financiar su inversión nacional y tiene que recurrir al endeudamiento con el exterior. Esto significa, en los dos casos, que es deudor del resto del mundo, porque la inversión nacional es mayor al ahorro nacional. En estos dos casos es una balanza deficitaria. Por el contrario, si la balanza fuera con signo positivo, el país no solo que se va a financiar con su inversión nacional, con sus propios fondos, sino que va a poder prestar al resto del mundo. Ahí va a ser acreedora del resto del mundo. Eso significa que la inversión nacional es mayor al ahorro nacional y hay superávit. Y en este caso, la balanza de pago, fíjense que daba con signo positivo 1.100, las reservas, y en el año 2004 con signo negativo también daba 400, los dos casos deficitaria. Entonces, esa variación de reservas en la balanza financiera indica una situación de déficit, en estos casos que da negativa, porque hay una disminución de reservas o de divisas. Por el contrario, si hubiera aumento de reservas, o sea, si estuviera registrada con signo negativo, esto va a significar que hay superávit de la balanza de pagos. ¿Esto qué va a representar? La liquidez de un país para efectuar pagos internacionales y analiza los distintos saldos. Recuerden ustedes que divisa es el nombre que recibe cualquier moneda extranjera. Nosotros lo que hacemos es registramos en dólares, ¿sí? Bueno, una vez analizado las distintas balanzas, hay por otra parte, que no pide el enunciado, pero lo que se puede analizar también es la sumatoria del saldo de la balanza por cuenta corriente más la balanza de cuenta capital. ¿Esto qué arroja? Que revela el préstamo que la economía recibe y realiza al resto del mundo. Un saldo positivo indica un exceso de ahorro, o sea, si la cuenta corriente es mayor a la cuenta capital y financiera, significa un exceso de ahorro, que el país presta dinero al resto del mundo. En cambio, un saldo negativo de la suma de la cuenta corriente con la cuenta capital y financiera, si es negativo, indica necesidad de financiamiento, puesto que está recibiendo un préstamo de otros países. Bueno, esto es otro punto también a analizar dentro de la balanza. Y en el punto C, lo que dice es indicar la cuantía de la entrada neta de capitales para los 2 años. Entonces, la entrada de capitales, bueno, un poco lo estuvimos hablando recién, es para el año 2003 fue de 7.600 y para el 2004 fue de 200. O sea que hubo una variación total de capitales, una entrada de capitales de 7.400. La suma de los 2 años nos da una entrada de capitales de 7.400. Acuérdense que la balanza de la cuenta financiera y capital financiera recoge la diferencia entre las entradas y salidas de capitales con el resto del mundo, ¿sí? Bueno, en el punto E dice, suponemos que para el año 2004 las cuentas del sector
las cuentas del sector público estuvieran equilibradas, o sea, que los gastos totales fueran iguales a los ingresos totales, calcular en qué cuantía la inversión nacional se financia con el ahorro interno. Bueno, lo mismo que estuvimos analizando en el ejercicio número 5. Acuérdense siempre que el ahorro es la base para financiar la inversión, por eso siempre decimos que el ahorro es igual a la inversión. Que el ahorro está compuesto por el ahorro interno y el ahorro externo. A su vez, el ahorro interno está dividido por el ahorro del sector privado y del sector público. En este caso lo que dice es que el sector público sería cero. Entonces, en este caso, si la inversión fuera de 3.300 y la inversión, el ahorro del sector privado fuera de 3.500, se va a estar financiando muy poquito con ahorro del sector externo. El sector privado generalmente va a financiar la gran mayoría de la inversión, ¿sí? En este caso, el sector externo tiene saldo negativo, por eso la inversión va a ser casi toda del sector privado. Y por otro lado, en el punto F, lo que dice es calcular la variación de los activos de reservas entre principios de 2003 y finales de 2004. Indicar si se trata de un incremento o de una disminución relacionada con el resto de la balanza de pagos. En este caso, la variación, lo que vimos al principio, la variación de las reservas en el año 2003 fue negativo por 1.100, está registrado con signo positivo, acuérdense que es al revés, es salida de divisas, entonces tuvo una caída de reservas, una variación de reservas negativas de 1.100, y en el año 2004 tuvo una salida menor de reservas que fue de 600. Bueno, acá ya damos por terminado todos los ejercicios, entonces, dentro de los que les di en el Zoom anterior, y estos completamos todo el trabajo práctico número 9. Los que quedan en el medio son de teoría, que seguramente los de Iván en teoría, cualquier cosa lo consultan por el foro.